Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión de los Almeida Brandao se alzaba imponente en la cima de una colina arbolada en La Moraleja, uno de los barrios más nobles de Madrid. Vista de lejos, la propiedad parecía sacada de una revista de arquitectura, con sus 3 plantas de fachada clara, amplias ventanas de cristal que se extendían del suelo al techo, y un jardín impecablemente cuidado que se extendía por casi 2000 metros cuadrados. Jabuticaberas centenarias flanqueaban el camino de adoquines portugueses que llevaba hasta la entrada principal, y una tarima de madera de cumarú bordeaba la piscina climatizada que rara vez se usaba. Durante el día, la luz del sol invadía todas las estancias, reflejándose en los suelos de mármol travertino italiano y en las paredes decoradas con obras de arte contemporáneo, cuidadosamente seleccionadas a lo largo de los años. Cuadros de Beatriz Milases compartían espacio con esculturas discretas de artistas madrileños, creando un ambiente que mezclaba sofisticación y buen gusto. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio se apoderaba, esa misma casa se transformaba en algo completamente diferente. Los largos pasillos parecían extenderse infinitamente, las sombras danzaban en las paredes, y cada sonido, por pequeño que fuera, resonaba de forma amplificada, creando una sensación de vacío que asfixiaba. Marcelo Almeida Brandao tenía 43 años y una fortuna construida en el mercado financiero que superaba los 100 millones de euros. Hijo de un médico respetado y de una profesora de literatura, había elegido un camino diferente al de su familia, sumergiéndose en el mundo de las inversiones aún en la universidad. Sus inversiones en fondos inmobiliarios, acciones de empresas de tecnología y en la bolsa de valores habían rendido millones a lo largo de 2 décadas de trabajo incansable, metódico, casi obsesivo. Era reconocido en los círculos empresariales como un hombre de visión privilegiada, calculador sin ser frío en los negocios, capaz de prever tendencias de mercado con una precisión casi sobrenatural que impresionaba hasta a los analistas más experimentados. Sus decisiones movían millones de euros. Sus consejos eran disputados por inversores de todo el país, y su nombre aparecía frecuentemente en las columnas económicas de los principales periódicos, siempre asociado a operaciones exitosas y estrategias inteligentes. Marcelo había construido su imperio solo, ladrillo a ladrillo, negociación por negociación, siempre confiando en números, datos, estadísticas. El mundo de los números era predecible, lógico, seguro. Las emociones, por otro lado, eran territorio desconocido y amenazador. Sin embargo, toda esa admirable competencia profesional contrastaba brutalmente con su incapacidad para lidiar con algo mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más complejo y aterrador: sus propios sentimientos. Desde que Livia, su esposa, había partido de forma tan repentina 2 años antes, Marcelo había construido muros emocionales alrededor de sí mismo, ladrillos invisibles que se apilaban cada día, creando una fortaleza impenetrable. La mujer que amaba, la madre de su hijo, la única persona que lograba hacerlo sonreír de verdad, que lo hacía olvidar los gráficos e informes para bailar en la cocina mientras preparaban la cena juntos, simplemente ya no estaba allí. Livia había sido pintora, soñadora, una mujer de risa fácil y abrazos largos. Ella equilibraba la racionalidad de Marcelo con su sensibilidad artística, y juntos formaban una pareja que funcionaba de manera casi improbable. Ella tenía solo 37 años cuando una complicación de salud inesperada, un problema cardíaco congénito que nadie sabía que existía, se manifestó de forma agresiva y se la llevó en cuestión de pocas semanas, desde el diagnóstico devastador hasta el silencio final. Marcelo no conseguía hablar del tema, no conseguía siquiera pensar en aquellos últimos días sin sentir una presión en el pecho que lo dejaba sin aire, como si el propio cuerpo rechazara el recuerdo. Lo intentó una vez, justo después del funeral,
cuando el terapeuta de la empresa sugirió que buscara ayuda profesional. Marcelo agendó 3 sesiones y canceló las 3. No conseguía sentarse en ese consultorio y poner en palabras la dimensión de la pérdida. Entonces hizo lo que sabía hacer mejor. Ignoró. Encerró las emociones en algún lugar profundo de su mente, construyó cajones mentales con dobles cerraduras, se sumergió aún más profundo en el trabajo, en las hojas de cálculo, en las inversiones, y fingió que todo estaba bajo control. Trabajar 16 horas al día era más fácil que enfrentar 2 minutos de silencio con sus propias emociones, pero no lo estaba. El pequeño Lucas, que acababa de cumplir 7 años en una fiesta modesta que él mismo pidió que fuera cancelada, era la prueba viva de que nada estaba bien en esa casa. El niño que antes corría por los pasillos de la mansión riendo a carcajadas, que inventaba historias rocambolescas con sus muñecos de superhéroes esparcidos por el suelo del salón, que pedía ayudar a su madre en la cocina incluso sin saber hacer nada más que desordenar y lamer cucharas de masa de pastel, que dibujaba con ceras en las paredes de su habitación con el divertido permiso de Livia, había desaparecido completamente. En su lugar había quedado un niño silencioso, retraído, con movimientos contenidos y mirada baja, que caminaba pegado a las paredes como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo, como si su existencia fuera una molestia que necesitaba ser minimizada. Lucas había dejado de jugar, había dejado de sonreír, había dejado de hacer preguntas, había dejado de pedir brazos, había dejado de correr. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, con ese mismo brillo dorado cuando la luz incidía en cierto ángulo, ahora cargaban una tristeza demasiado antigua, demasiado profunda, demasiado pesada para un niño tan pequeño. Era como si alguien hubiera robado su infancia y dejado en su lugar solo una cáscara frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Marcelo sabía que algo andaba mal. Lo sabía, pero no conseguía enfrentarlo. Era más fácil atribuir todo a una fase difícil, al luto natural de un niño que había perdido a su madre, al estrés de la escuela. Cualquier explicación racional servía, siempre y cuando lo eximiera de la responsabilidad de mirar hacia adentro, de hablar de verdad con su hijo, de admitir que quizás él mismo fuera parte del problema. Después de todo, Marcelo Almeida Brandao no sabía lidiar con la vulnerabilidad. Nunca lo había sabido. Y ahora, cuando su hijo más lo necesitaba, todo lo que conseguía ofrecer era distancia. La rutina en la mansión era silenciosa, mecánica, predecible, como un reloj suizo. Marcelo se despertaba temprano, alrededor de las 6 de la mañana, incluso los fines de semana, un hábito que mantenía desde la época de la universidad. Vestía una bata de seda oscura, bajaba la escalera de mármol en silencio, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que cubría los escalones, y se dirigía directamente a la cocina gourmet. Allí tomaba un café rápido y fuerte, preparado por la cafetera italiana automática que Livia había insistido en comprar años atrás, acompañado de una rebanada de pan integral con mermelada dietética. Doña Celia, la ama de llaves que trabajaba en la casa desde hacía más de 15 años y que conocía cada rincón de aquella propiedad, cada hábito de aquella familia, generalmente llegaba alrededor de las 7, trayendo pan fresco de la panadería del barrio y organizando la casa para un día más. Era una mujer de 50 y tantos años, cabellos grises recogidos en un moño bajo, manos callosas de años de trabajo, pero mirada amable y voz suave. Había sido testigo de los días felices y ahora acompañaba, impotente, el luto que se extendía sin fin. Después del café, Marcelo se encerraba en el despacho del primer piso, un ambiente amplio con estanterías de madera maciza, repletas de libros sobre economía y finanzas que apenas tenía tiempo de leer. Una enorme mesa ejecutiva donde se encontraban 3 monitores encendidos simultáneamente mostrando gráficos de acciones, y un sillón de cuero tan cómodo que a veces se quedaba dormido allí durante las madrugadas. Las videoconferencias, los informes trimestrales,
Los gráficos de rendimiento de las inversiones, los análisis de riesgo, todo esto consumía sus mañanas y tardes sin ninguna pausa significativa. Lucas se despertaba más tarde, desayunaba solo o con doña Celia, iba a la escuela privada donde estudiaba y regresaba a media tarde. El niño hacía la tarea en la propia mesa de la cocina, acompañado solo por la ama de llaves, que intentaba entablar conversación, pero rara vez recibía más que monosílabos como respuesta. Por la noche, padre e hijo cenaban juntos en el inmenso comedor, sentados en extremos opuestos de una mesa de jacarandá que podía albergar a 12 personas. Marcelo preguntaba sobre la escuela. Lucas respondía que todo estaba bien. Marcelo comentaba algo sobre el trabajo. Lucas asentía con la cabeza. El silencio llenaba el resto de la comida. Después, cada uno subía a su habitación. Marcelo regresaba al despacho hasta tarde. Lucas se acostaba en la cama y se quedaba mirando el techo, a veces dibujando espirales infinitas en un cuaderno viejo que guardaba debajo de la almohada. Doña Celia observaba todo aquello con una tristeza creciente. Ella había presenciado días felices en esa casa. Recordaba a Livia llenando las estancias con flores frescas, a Lucas corriendo descalzo por el jardín, a Marcelo llegando del trabajo y siendo recibido con abrazos cálidos. Pero aquellos días parecían haber quedado en otra vida, en otra casa, en otro universo paralelo donde las personas aún sabían sonreír. Lo que más preocupaba a doña Celia era el comportamiento de Lucas en relación con el segundo piso de la mansión. El niño evitaba ese pasillo como si fuera tierra maldita. Siempre que necesitaba subir para buscar algo en una de las habitaciones de invitados o en el antiguo estudio donde Livia solía pintar, Lucas se detenía en lo alto de la escalera, respiraba hondo varias veces y luego corría lo más rápido posible hasta su destino, siempre pegado a la pared opuesta al pasillo principal. Si una puerta se cerraba de golpe por el viento, el niño se congelaba, palidecía, dejaba caer lo que estuviera sujetando. El pánico era inmediato, visceral, como si ese sonido simple activara algo muy profundo y doloroso en su memoria. Marcelo había notado el miedo de su hijo, pero lo interpretaba como miedo a fantasmas o algo infantil por el estilo. Cierta vez, durante la cena, intentó abordar el tema de forma superficial. «Lucas, sabes que no existen los fantasmas, ¿verdad? La casa es solo una casa». El niño no respondió. Solo miró su plato y continuó removiendo la comida sin comer. Marcelo suspiró, se levantó de la mesa y regresó al despacho. Más fácil que insistir. La verdad es que Marcelo también evitaba el segundo piso, especialmente la habitación principal, donde él y Livia habían dormido durante años. Ese espacio permanecía intacto desde su partida. La ropa aún estaba en el armario, los libros en la mesita de noche, el perfume en el tocador. Marcelo había mandado cerrar con llave la puerta justo después del funeral y nunca más había vuelto allí. Prefería dormir en una de las habitaciones de invitados en el tercer piso, lejos de los recuerdos que dolían demasiado para ser enfrentados. Fue doña Celia quien sugirió, con delicadeza y temor a ser malinterpretada, que quizás fuera hora de contratar a alguien para cuidar específicamente de Lucas. «El niño necesita compañía, doctor Marcelo. Pasa todo el día solo cuando no está en la escuela. Necesita a alguien que juegue con él, que converse, que ayude con las tareas». «Usted hace un trabajo maravilloso, doña Celia», respondió Marcelo, sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. «Pero usted cuida toda la casa. No es justo sobrecargarla. No se trataba de la ama de llaves, claro está. Se trataba de que Marcelo no conseguía asumir que no sabía cuidar de su propio hijo, que no conseguía estar presente, aún estando físicamente en la misma casa. Contratar una niñera era admitir un fallo, pero era también una solución práctica. Y Marcelo siempre prefirió soluciones prácticas a los enfrentamientos emocionales. La agencia de contratación que contactó era de las más renombradas de Madrid, especializada en profesionales para familias de alto nivel. Marcelo dejó claro lo que necesitaba: alguien experimentado, con referencias impecables, discreta, que supiera manejar a niños en situaciones delicadas.
No mencionó el trauma de su hijo, ni su propia dificultad para lidiar con la situación. Solo dijo que necesitaba a alguien responsable y competente. 2 semanas después, la agencia envió 3 currículos. Marcelo descartó 2 sin pensarlo mucho. El tercero llamó su atención no por los años de experiencia o por las referencias elogiosas, sino por algo que no conseguía explicar. Quizás fuera la foto, o quizás fuera solo el cansancio hablando más alto que la razón. Ana Clara Méndez, 28 años, licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense, con especialización en Desarrollo Infantil y Psicología Educativa. Había trabajado en 3 familias antes, siempre con niños pequeños, y todas las cartas de recomendación hablaban de su paciencia, su sensibilidad y su capacidad para crear vínculos genuinos. Marcelo agendó una entrevista para un jueves por la tarde. Ana Clara llegó puntualmente a las 3, conduciendo un Fiat Uno blanco sencillo que contrastaba con los coches importados que solían estacionar en esa zona. Ella tocó el timbre y esperó, sosteniendo una carpeta negra con documentos. Doña Celia abrió la puerta y la condujo hasta el salón de visitas, donde Marcelo ya esperaba, sentado en un sillón de cuero, hojeando su currículum por tercera vez. Cuando Ana Clara entró, Marcelo levantó los ojos y sintió algo extraño. No era atracción, no era desconfianza, era solo una sensación indefinible de que aquella mujer tenía una presencia diferente. Ella era de estatura mediana, cabello castaño liso, recogido en una coleta baja, piel clara, ojos verdes claros que transmitían una calma casi desconcertante. Usaba ropa sencilla, una blusa blanca de algodón, vaqueros oscuros y zapatillas beige. Sin maquillaje exagerado, sin joyas llamativas. Todo en ella parecía suave, discreto, como alguien que no necesitaba llamar la atención porque simplemente sabía estar presente. «Buenas tardes, señor Almeida», dijo ella, extendiendo la mano con firmeza. «Mucho gusto, soy Ana Clara». «Buenas tardes», respondió Marcelo, estrechándole la mano brevemente antes de indicarle el sillón opuesto. «Por favor, siéntese». La entrevista duró 40 minutos. Marcelo hizo las preguntas de rigor: experiencia anterior, formación académica, disponibilidad de horarios, expectativas salariales. Ana Clara respondió con tranquilidad, sin tartamudear, sin parecer ansiosa. Había algo terapéutico en la forma en que hablaba, una cadencia suave que hacía que hasta Marcelo, siempre tenso y acelerado, se sintiera mínimamente más relajado. Ella contó que había trabajado con una familia en Chamartín, cuidando de gemelas de 4 años, luego con un niño de 6 años que tenía dificultades de aprendizaje, y más recientemente con un niño autista que necesitaba rutinas muy específicas. En cada caso, Ana Clara describió no solo las responsabilidades técnicas, sino la conexión emocional que había construido con cada niño. Hablaba con cariño genuino, como quien recuerda momentos importantes de su propia trayectoria. Marcelo percibió que ella no veía aquello solo como trabajo, lo veía como vocación. Cuando él mencionó de forma vaga e impersonal que Lucas había pasado por una situación familiar difícil en los últimos años, sin entrar en detalles sobre la pérdida de Livia, sin mencionar la palabra que él mismo no conseguía pronunciar, Ana Clara solo asintió con la cabeza, demostrando comprensión sin forzar confidencias. «Lo entiendo perfectamente, señor Almeida. Los niños lidian con las pérdidas de formas muy particulares y únicas. Cada uno tiene su tiempo, su propia manera de procesar el dolor y la ausencia. No existe una receta hecha o un manual de instrucciones. Lo importante es estar presente de verdad, ofrecer seguridad emocional constante y respetar su ritmo, sin presionar, sin prisa». Marcelo se quedó en silencio por unos segundos, procesando aquellas palabras tan simples y al mismo tiempo tan profundas. Respetar el ritmo. Algo que él nunca había hecho, ni consigo mismo cuando intentó lidiar con el luto, mucho menos con el hijo que lo necesitaba. «¿Empezarías el lunes?», preguntó Marcelo de forma casi abrupta. Ana Clara sonrió levemente. «Claro. ¿A qué hora prefiere?» «De 8 de la mañana a 7 de la tarde»,
de lunes a viernes, fines de semana libres, a menos que haya alguna emergencia. Perfecto. Estaré aquí. Cuando Ana Clara salió, Marcelo se quedó parado en el salón de visitas por unos minutos, mirando por la ventana. No sabía explicar por qué había tomado la decisión tan rápidamente. Normalmente, él analizaba todo con calma, pedía más tiempo, consultaba referencias con rigor, pero con Ana Clara, algo dentro de él simplemente le dijo que estaba en lo correcto. Y Marcelo, aunque no confiaba en muchas cosas, aún confiaba en su intuición cuando se trataba de personas. Lucas no fue avisado sobre la llegada de la niñera. Marcelo pensó que era mejor no crear expectativas. El lunes por la mañana, cuando el niño bajó a desayunar, encontró a una mujer desconocida sentada a la mesa de la cocina, conversando en voz baja con doña Celia. Lucas se detuvo en la puerta, sujetando la mochila de la escuela con ambas manos, los ojos muy abiertos. «Buenos días, Lucas», dijo Ana Clara sin levantarse, sin hacer movimientos bruscos. «Soy Ana Clara. Voy a quedarme aquí contigo durante el día, ayudarte con las tareas, jugar, esas cosas. ¿Está bien?» El niño no respondió. Solo se quedó parado, observando. No había miedo en sus ojos, pero tampoco había entusiasmo. Era como si estuviera intentando descifrar si aquella presencia representaba amenaza o refugio. «¿Te gusta el pan francés con mantequilla?», preguntó Ana Clara, señalando la cesta de pan fresco en la mesa. «Me encanta. Doña Celia se aseguró de comprarlo calentito esta mañana». Lucas dio un paso adelante, aún dubitativo. «Me gusta», murmuró. «Genial. Ven a sentarte aquí entonces». El niño obedeció, pero eligió la silla más distante, casi en el otro extremo de la mesa. Ana Clara no pareció incomodada, solo sirvió un vaso de zumo de naranja, cortó un pan, untó mantequilla y lo puso en su plato. Lucas comió despacio, en silencio, siempre observándola. Ana Clara conversó naturalmente con doña Celia sobre cosas simples: el clima, el tráfico, una receta de pastel de zanahoria. No forzó la interacción con Lucas. No hizo preguntas invasivas, no intentó romper el hielo de forma artificial. Solo existió allí como una presencia tranquila y constante. En los primeros días, Lucas mantuvo la distancia. Iba a la escuela por la mañana, regresaba por la tarde, hacía la tarea en la mesa de la cocina, mientras Ana Clara leía un libro o ayudaba a doña Celia con pequeñas tareas. Él observaba a la niñera discretamente, como quien estudia a un animal salvaje antes de acercarse. Ana Clara, por su parte, respetaba ese espacio. Ofrecía ayuda solo cuando era necesario, nunca invadía el territorio emocional del niño. Parecía entender intuitivamente que la confianza no se conquista con insistencia, sino con paciencia. Fue el miércoles de la primera semana cuando algo cambió. Lucas estaba dibujando en el cuaderno de espirales mientras Ana Clara lavaba los platos de la merienda. De repente, él preguntó, sin apartar los ojos del papel: «¿Conociste a mi madre?». Ana Clara hizo una pausa, cerró el grifo y se secó las manos antes de responder. «No, querido, no tuve ese privilegio, pero doña Celia me contó que era muy cariñosa». Lucas continuó dibujando, pero sus hombros se relajaron ligeramente. «Lo era», murmuró. «Mucho». Ana Clara volvió a lavar los platos, pero algo había cambiado en el aire. Una puerta minúscula se había abierto. Marcelo observaba todo de lejos, siempre desde el despacho con la puerta entreabierta lo suficiente para espiar, o desde algún rincón estratégico de la casa donde pudiera ver sin ser visto. Él notaba cada detalle con una atención casi obsesiva. Notaba cómo Lucas empezaba a sentarse un poco más cerca de Ana Clara cada día que pasaba, disminuyendo gradualmente la distancia física que antes parecía insuperable. Notaba cómo el niño empezó a pedir ayuda con la tarea de matemáticas, mostrando los cuadernos con una timidez que poco a poco daba lugar a la confianza, algo que nunca hacía antes, prefiriendo equivocarse solo a arriesgar la vergüenza de no saber. Notaba cómo, poco a poco, pequeñas sonrisas tímidas comenzaban a aparecer en el rostro del niño. Primero,
solo un leve levantamiento de la comisura de los labios. Luego sonrisas más abiertas, con los ojos brillando de una forma que Marcelo no veía desde antes de que Livia partiera. Y esto, en lugar de dejarlo aliviado como debería estar, como cualquier padre normal estaría al ver a su hijo finalmente saliendo del capullo de tristeza, comenzó a incomodarlo de una forma profunda que no conseguía nombrar, no conseguía racionalizar, no conseguía controlar. Era una sensación visceral, primitiva, como si algo precioso le estuviera siendo arrancado sin que pudiera hacer nada para impedirlo. ¿Eran celos? ¿Era inseguridad? ¿Era miedo a ser reemplazado? Marcelo no lo sabía. Solo sentía una creciente incomodidad al ver a su hijo crear un vínculo con alguien que llevaba en la casa menos de 2 semanas, mientras él, el padre, seguía siendo tratado con la misma distancia educada de siempre. Ana Clara, por su parte, continuaba su trabajo sin parecer notar la creciente tensión de Marcelo. Ella estableció rutinas simples: desayuno siempre a la misma hora, merienda con frutas frescas, lectura de cuentos antes de dormir. Lucas empezó a esperar esas rutinas, empezó a sentirse seguro dentro de ellas, pero el pasillo del segundo piso seguía siendo una herida abierta. Lucas aún evitaba ese espacio como si fuera veneno, y Ana Clara lo había percibido. Cierto día, cuando necesitaban buscar un libro en el antiguo estudio de Livia, el niño se congeló en lo alto de la escalera, respirando demasiado rápido, las manos temblándole. Ana Clara no lo apresuró, solo se quedó a su lado respirando con él despacio. Inspira por la nariz, exhala por la boca. Sin prisa, Lucas, sin prisa. Le llevó 5 minutos hasta que el niño consiguió dar el primer paso. Ana Clara caminó a su lado, respetando su ritmo, sin hacer preguntas. Aquella noche, Marcelo estaba en el despacho cuando oyó pasos en el pasillo. Espió por la puerta entreabierta y vio a Ana Clara saliendo de la habitación de Lucas, cerrando la puerta con cuidado. Él esperó hasta que ella bajara las escaleras y entonces entró en la habitación de su hijo. Lucas estaba acostado, aún despierto, mirando al techo. Marcelo se acercó, dubitativo. «¿Todo bien, hijo?» Lucas giró la cabeza hacia un lado, evitando la mirada de su padre. «Sí», respondió. Marcelo se quedó allí, parado, sin saber qué decir. Entonces murmuró un buenas noches y salió. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Lucas seguía de espaldas, encogido debajo de la manta. Marcelo sintió algo apretar en el pecho, algo que podría ser remordimiento, o culpa, o simplemente la dolorosa constatación de que él no sabía conversar con su propio hijo. Cerró la puerta despacio y regresó al despacho. Pero la incomodidad no desapareció con el paso de los días. Al contrario, se intensificó. En los días siguientes, Marcelo comenzó a prestar más atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Ana Clara usaba frases específicas con Lucas, siempre las mismas, repetidas de forma suave y constante. Frases calmadas, casi meditativas, cargadas de intención terapéutica. Inspira hondo, Lucas. Deja que el aire llene todo el pecho. Siéntelo llegando hasta el abdomen. Ahora exhala despacio, muy despacio, como si fueras a vaciar todo lo que está pesado dentro de ti. Marcelo había escuchado esas palabras exactas antes, en otro tiempo, en otra vida. Livia usaba exactamente la misma técnica, con las mismas palabras, la misma entonación suave, para calmar a Lucas cuando era más pequeño, y se agitaba demasiado antes de dormir, cuando el mundo parecía demasiado grande y demasiado aterrador para un niño tan pequeño. Livia había aprendido aquello en un curso de yoga y mindfulness que había hecho años atrás, y había traído la práctica a casa, transformándola en un ritual de conexión con su hijo. ¿Cómo Ana Clara sabía eso? ¿Cómo conocía esas palabras específicas, esa técnica particular que no era común, que no estaba en manuales de pediatría? Doña Celia podría haber comentado algo, claro está, podría haberlo mencionado en una conversación casual sobre los hábitos antiguos de la familia, pero aquello parecía demasiado específico, demasiado íntimo,
y aquello plantó una semilla de desconfianza en la mente ya fragilizada de Marcelo, una semilla que comenzó a crecer rápidamente, alimentada por el miedo y la inseguridad, y cuanto más observaba la conexión entre la niñera y su hijo, más crecía aquella desconfianza. No había lógica en aquello. Ana Clara no había hecho nada malo. Al contrario, estaba haciendo exactamente lo que Marcelo la había contratado para hacer. Pero algo dentro de él, algo profundo e irracional, comenzó a interpretar aquella proximidad como una amenaza. Al final de la segunda semana, durante la cena, Lucas hizo algo inesperado. Él miró a Marcelo y preguntó: «Papá, ¿puede Ana cenar con nosotros?». Marcelo levantó los ojos del plato, sorprendido. «Ella es la niñera, Lucas. Cena en la cocina con doña Celia. Pero es simpática, y la mesa es grande». El niño insistió con una valentía tímida que Marcelo no veía desde hacía meses. Marcelo sintió que la irritación subía, pero se controló. «Quizás otro día, hijo. Hoy no». Lucas bajó la cabeza y volvió a comer en silencio. Marcelo terminó la comida sin apetito. Se levantó y fue directo al despacho, pero no consiguió concentrarse. La imagen de su hijo pidiendo por otra persona, pidiendo por alguien que no era él, le quedó martilleando en la cabeza. Aquella noche, solo en el despacho, Marcelo tomó una decisión que cambiaría todo. Él abrió el portátil, accedió a un sitio web especializado en sistemas de seguridad residencial y encargó un kit completo de cámaras de vigilancia, pequeñas, discretas, de alta definición. Se justificó a sí mismo como una medida de protección. Después de todo, era responsable de un niño y de personas trabajando en su casa. Necesitaba saber lo que sucedía cuando él no estaba cerca. Era lógico, racional, necesario, pero en el fondo, Marcelo sabía que no tenía nada que ver con la seguridad. Tenía que ver con el control, con el miedo, con la incapacidad de confiar en alguien que estaba, lentamente, ocupando un espacio en la vida de su hijo que debería ser suyo. Las cámaras llegaron 3 días después. Marcelo las instaló personalmente durante una mañana de sábado, cuando Lucas estaba en casa de sus abuelos maternos y doña Celia se había tomado el día libre. Colocó una en el salón, otra en el comedor, una tercera en la cocina y la última en el pasillo del segundo piso, justo enfrente de aquella puerta que Lucas tanto temía. Todas conectadas a una aplicación en el móvil, grabando continuamente, almacenando todo en la nube. Marcelo probó el sistema, verificó cada ángulo, cada micrófono. Perfecto. Ahora tendría respuestas. Ahora sabría lo que realmente sucedía en esa casa cuando él estaba encerrado en el despacho. El lunes siguiente, Ana Clara llegó como siempre, puntual, serena. Lucas la recibió con una sonrisa genuina, algo raro y precioso. «Buenos días, Ana», dijo él, y ella respondió con el mismo tono, cálido. «Buenos días, campeón. ¿Vamos a desayunar?». Marcelo observó la escena por la pantalla del móvil, escondido en el despacho, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió alivio al ver a su hijo feliz. Solo sintió un vacío frío y una pregunta que no quería responder. ¿Qué exactamente estaba buscando en aquellas grabaciones? La respuesta vendría, pero de una forma que él jamás podría imaginar. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero innegables a la rutina de la mansión de los Almeida Brandao, transformando lentamente la atmósfera que antes parecía congelada en el tiempo. La presencia de Windows, Ana Clara había creado una nueva dinámica, una especie de equilibrio delicado que antes simplemente no existía en aquel espacio cargado de ausencias y silencios pesados. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada durante años, dejando entrar aire fresco y luz natural. Lucas se despertaba más animado, bajaba las escaleras con pasos menos pesados, sin aquella vacilación temerosa que marcaba cada movimiento en los meses anteriores, y por primera vez en 2 largos años, comenzaba a demostrar pequeñas señales, aún frágiles pero inconfundibles, de que todavía había un niño allí debajo de la gruesa capa de tristeza que lo envolvía como un abrigo demasiado pesado, demasiado asfixiante, demasiado oscuro para sus hombros frágiles y encorvados.
Doña Celia notaba esos cambios con un alivio profundo que la hacía rezar todas las noches, agradeciendo, comentando en voz baja con don Antonio durante los viajes en coche, que finalmente, parecía haber un rayo de luz entrando en esa casa tan oscura, tan llena de fantasmas y recuerdos que nadie tenía valor de enfrentar. Pero Marcelo, encerrado en su despacho revestido de madera oscura y libros polvorientos, observando todo a través de las cámaras de vigilancia instaladas estratégicamente en todos los rincones de la casa, solo conseguía sentir una opresión en el pecho que se intensificaba cada día, una presión constante que hacía difícil incluso respirar bien. Era un miércoles nublado de junio cuando Lucas hizo algo completamente inesperado. Ana Clara estaba en el salón, sentada en la alfombra persa, organizando algunos libros infantiles que había traído de casa, historias con ilustraciones coloridas que ella creía que podrían interesar al niño. Lucas bajó las escaleras, se detuvo en la puerta y se quedó observando por unos minutos, como siempre hacía, evaluando la situación antes de acercarse. Ana Clara levantó los ojos y sonrió. «Hola, campeón. ¿Quieres ayudarme a elegir un libro para leer después de la merienda?» Lucas dio algunos pasos dubitativos hacia el interior del salón, las manos metidas en los bolsillos del pantalón de chándal azul marino. «¿Puedo elegir cualquiera?», preguntó, la voz aún débil pero con un destello de curiosidad genuina. «Cualquiera que quieras», respondió Ana Clara, haciendo un gesto abierto con las manos. «He traído varios. Hay de aventura, hay de misterio, hay incluso uno sobre astronautas. Recuerdo que doña Celia me contó que te gustan las estrellas». Los ojos de Lucas brillaron por un instante. «Sí, me gustan. Mamá decía que yo iba a ser astronauta». El niño pronunció la palabra mamá sin temblar, sin desviar la mirada, como si por primera vez en mucho tiempo consiguiera mencionar a Livia sin que una puerta de acero se cerrara dentro de su pecho. Ana Clara mantuvo la expresión serena, sin dramatizar el momento. Ella debía tener razón. Tienes pinta de quien va a descubrir cosas increíbles. Lucas se acercó más, se agachó al lado de Ana Clara y comenzó a hojear los libros. Había una intimidad en ese gesto simple que Marcelo, mirando por la pantalla del móvil escondido detrás de la puerta del despacho, sintió como una puñalada. Su hijo, que apenas lo miraba durante las comidas, que respondía con monosílabos cuando le preguntaban sobre el día, estaba allí, agachado al lado de una extraña, sonriendo de una manera que Marcelo no veía desde hacía años. La irritación vino mezclada con algo más profundo y más doloroso. La constatación de que él había fallado. Fallado como padre, fallado como protector, fallado como la única persona que debería haber sido capaz de devolver a su hijo a la vida. Y ahora, una mujer que conocía a Lucas hacía solo unas semanas, estaba consiguiendo hacer lo que él no había logrado en 2 años. ¿Cómo? ¿Cómo había decodificado a ese niño tan cerrado, tan herido? Marcelo quería creer que había algún truco, alguna manipulación, algo que justificara aquella conexión, porque la alternativa, la verdad cruda y simple, era insoportable. Quizás él simplemente no sabía amar a su propio hijo de la forma correcta. Aquella tarde, después de que Lucas regresara de la escuela trayendo en la mochila la habitual agenda escolar y algunos dibujos que había hecho durante la clase de arte, Ana Clara propuso algo completamente diferente de la rutina establecida. «¿Qué tal si hacemos galletas?», sugirió ella, con ese tono ligero y entusiasta que hacía que todo pareciera una aventura posible, una expedición divertida en territorio desconocido. Lucas, que estaba sentado a la mesa de la cocina con el cuaderno de matemáticas abierto en la página de ejercicios sobre multiplicación, levantó los ojos castaños, sorprendido y ligeramente desconfiado. «¿Galletas? ¿Galletas de verdad?» «De verdad verdadera», Ana Clara confirmó sonriendo. «Podemos hacerlas de chocolate, si quieres, o de vainilla, o la mitad de cada. Tú eliges». Doña Celia ya dejó todos los ingredientes separados en la despensa. «Lo pedí por la mañana cuando fuiste a la escuela.
Doña Celia, que estaba limpiando la encimera de granito con un paño húmedo y organizando los condimentos que se habían quedado fuera de lugar después del almuerzo, sonrió con ternura al escuchar la conversación. Ana me lo pidió muy temprano por la mañana. Me pareció una idea maravillosa. Hace tiempo que esta cocina no ve galletas caseras siendo hechas. Desde que doña Livia, la ama de llaves, interrumpió la frase, percibiendo que había tocado un tema delicado. Pero Lucas no pareció incomodarse tanto como antes. El niño miró el cuaderno abierto, luego a Ana Clara con sus ojos verdes calmados y acogedores, y entonces, en un gesto que pareció costarle un esfuerzo emocional enorme, como si se estuviera autorizando a experimentar algo placentero por primera vez en mucho tiempo, cerró el cuaderno despacio y dijo con una voz casi inaudible pero firme: «Está bien, quiero hacerlas de chocolate. Vamos a hacerlas». Lo que siguió fue una de las tardes más ligeras que aquella cocina había presenciado en años. Ana Clara le puso un delantal a Lucas, se remangó la propia blusa y comenzó a enseñar el paso a paso. Primero mezclamos la mantequilla con el azúcar. Puedes ir removiendo con la cuchara de madera, sin miedo. Lucas removía despacio, concentrado, como si estuviera ejecutando una misión importante. Ana Clara iba añadiendo los ingredientes, explicando cada uno, dejando que él participara de verdad, que sintiera que era parte del proceso y no solo un observador. En cierto momento, Lucas accidentalmente dejó caer harina en la encimera, creando una pequeña nube blanca que se esparció por el aire. El niño se congeló, los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso, esperando una regañina, una reprimenda, alguna reacción negativa. Pero Ana Clara solo rió, una carcajada genuina y ligera. «Mira, nevó en la cocina. No te preocupes, Lucas. Una buena cocina es una cocina desordenada». Ella tomó un poco de harina con el dedo y se hizo una raya en la propia cara, como si fuera pintura de guerra. Lucas se quedó mirando, sin creerlo, y entonces tímidamente comenzó a reír también. Una risa baja, casi inaudible al principio, pero que fue ganando fuerza hasta llenar toda la cocina con un sonido que esa casa no escuchaba desde hacía tanto tiempo, que parecía haber sido olvidado. Doña Celia, que observaba todo, desde un rincón, sintió que los ojos se le humedecían. Marcelo, que observaba por la cámara instalada encima de la nevera, sintió que el pecho se le apretaba aún más. Quería apagar el móvil, quería dejar de ver aquello, pero no conseguía. Era como una compulsión. Necesitaba presenciar, necesitaba confirmar repetidas veces que su hijo estaba feliz sin él. Las galletas estuvieron listas después de casi 2 horas de trabajo conjunto. Cuando salieron del horno, llenando la cocina con un olor dulce y acogedor a chocolate derretido, Lucas cogió una aún caliente y mordió, quemándose un poco la lengua, pero sin importarle. «Quedó bueno», exclamó con una emoción infantil que Marcelo creía que había desaparecido para siempre hacía mucho tiempo. Ana Clara probó también y estuvo de acuerdo. «Quedó delicioso. Eres un chef, ¿sabías?». Aquella noche, durante la cena, Lucas hizo algo que sorprendió incluso a doña Celia. Él trajo un plato con galletas a la mesa y se lo ofreció a Marcelo. «Hicimos galletas hoy, papá. ¿Quieres probar?». Marcelo miró el plato, luego a su hijo, y sintió algo moverse dentro de él, algo parecido a vergüenza mezclada con ternura. «Claro, hijo. Gracias». Él cogió una galleta, mordió, despacio y forzó una sonrisa. «Está muy rica. ¿La hiciste solo?». Lucas negó con la cabeza. «Ana ayudó, pero yo fui quien mezcló la masa». Marcelo asintió, sin saber qué más decir. Lucas volvió a comer, aparentemente satisfecho, pero Marcelo apenas consiguió terminar su propia comida. Aquella escena simple, un niño ofreciendo galletas a su padre, algo que debería ser natural y cotidiano, parecía cargar un peso simbólico inmenso. Era como si Lucas estuviera diciendo: «Mira, papá, estoy volviendo a vivir, pero no por tu causa». Después de la cena, Marcelo subió al despacho y abrió nuevamente la aplicación de las cámaras. Se puso a revisar las grabaciones del día, observando cada interacción entre Ana Clara y Lucas
en busca de algo, cualquier cosa que justificara su creciente paranoia. Pero todo lo que veía era una mujer cuidando de un niño con paciencia, cariño y respeto. Ninguna palabra inadecuada, ningún gesto sospechoso, ninguna manipulación evidente. Y eso, de alguna forma perversa, solo empeoraba la situación, porque significaba que no había villano a quien culpar, no había enemigo externo que combatir. El problema estaba en él mismo. El fin de semana siguiente, Lucas pidió algo que tomó a Marcelo completamente desprevenido. Era un sábado por la mañana, y Marcelo estaba en el despacho revisando informes cuando el niño llamó a la puerta, tímidamente. ¿Papá? Marcelo miró hacia arriba, sorprendido. Lucas nunca lo buscaba espontáneamente. ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo ir al parque con Ana? Ella dijo que solo si tú me dejas. Marcelo sintió una punzada de celos irracionales. ¿Qué parque? El Retiro. Ana dijo que tiene un parque infantil genial y que necesito tomar el sol. Marcelo quería decir que no. Quería inventar cualquier excusa, pero sabía que sería cruel e injustificable. Puedes ir, pero volved antes del almuerzo. Lucas sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro delgado. Gracias, papá, y salió corriendo. 2 horas después, Marcelo estaba en la ventana del despacho cuando vio a Ana Clara y Lucas volviendo de la calle. Caminaban lado a lado, Lucas sosteniendo un helado de cono y contando algo animado, gesticulando con la mano libre. Ana Clara escuchaba con atención, riendo en los momentos justos, haciendo preguntas que mantenían la conversación fluyendo. Era una escena tan normal, tan saludable, tan parecida a lo que una madre y un hijo harían un sábado cualquiera, que Marcelo tuvo que apartarse de la ventana antes de que el nudo en la garganta se transformara en algo más. Aquella noche, después de que Lucas se fuera a dormir, Marcelo se quedó solo en la biblioteca del primer piso, una habitación que rara vez usaba, forrada de libros que Livia había coleccionado a lo largo de los años. Cogió una botella de whisky, se sirvió una dosis generosa y se sentó en el sillón de cuero que ella adoraba. Las luces estaban apagadas, solo la claridad de la luna entrando por las ventanas altas. Marcelo bebió despacio, dejando que el líquido le quemara la garganta, intentando adormecer los pensamientos que no paraban de girar en círculos. Livia estaría orgullosa de ver a Lucas sonriendo nuevamente. Estaría agradecida a Ana Clara por conseguir llegar al niño de una forma que él, Marcelo, nunca había logrado. Pero, ¿Livia también entendería el miedo que él sentía? ¿Entendería que ver a su hijo apegarse a otra persona era como admitir que él había fallado en el papel más importante de su vida? Marcelo tomó otro trago, más grande esta vez, y cerró los ojos. Sentía nostalgia de su esposa de una forma que nunca disminuía, solo cambiaba de forma. Al principio era un dolor agudo, punzante, que lo despertaba en medio de la noche sudando frío. Ahora era una melancolía constante, un peso que él cargaba a todas partes, como una mochila invisible llena de piedras. El lunes siguiente, algo sucedió que intensificó aún más la vigilancia obsesiva de Marcelo. Lucas estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando se atascó en un problema de matemáticas. Ana Clara, que estaba cerca organizando algunos materiales escolares, se acercó. ¿Necesitas ayuda? Lucas asintió frustrado. No consigo entender esta cuenta. Ana Clara arrastró una silla y se sentó a su lado. Vamos a ver, lee el problema para mí. Lucas leyó con dificultad un ejercicio sobre resta con números mayores. Ana Clara escuchó con atención y entonces cogió algunas frutas que estaban en el frutero. Vamos a hacer así. Imagina que tienes 12 naranjas y le vas a dar 5 a tu amigo. ¿Cuántas quedan? Lucas contó con los dedos. 7. Eso es. Ahora vamos a escribir eso en el papel de la misma manera. Ana Clara fue conduciendo su razonamiento, paso a paso, sin dar la respuesta hecha, solo guiando hasta que él llegara a la conclusión solo. Cuando Lucas finalmente resolvió el problema, sus ojos brillaron de orgullo. Lo conseguí.
Ana Clara sonrió y extendió la mano para un saludo. «Felicidades, matemático. Sabía que eras capaz». Lucas le dio un golpe en la mano con fuerza, riendo. «Gracias, Ana. Explicas mejor que la profesora». Marcelo, observando por la cámara, sintió una mezcla de admiración y envidia. Ana Clara tenía paciencia infinita, una capacidad de enseñar que parecía natural, casi instintiva. Ella veía a Lucas no como un problema a resolver, sino como una persona con potencial a desarrollar. Y Lucas florecía bajo aquella atención. Sus notas en la escuela comenzaron a mejorar. Las profesoras llamaban ahora con noticias positivas. El niño estaba participando más en las clases, interactuando con los compañeros, recuperando el tiempo perdido. Pero había algo que aún asombraba a Lucas y que Ana Clara había identificado con precisión quirúrgica: el pasillo del segundo piso. Ese espacio seguía siendo una herida abierta, un lugar que el niño evitaba a toda costa, siempre buscando excusas para no pasar por allí. Ana Clara no forzaba, no presionaba, pero observaba. Y un día, cuando Lucas estaba particularmente relajado después de una tarde de juegos en el jardín, ella decidió abordar el tema de forma gentil. Estaban sentados en el porche trasero, en cómodas sillas de mimbre con cojines florales que Livia había elegido años atrás, tomando zumo de maracuyá helado que doña Celia había preparado esa tarde y comiendo las galletas de chocolate que habían hecho juntos unos días antes y que aún quedaban en un tarro de cristal en la cocina. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del jacarandá que sombreaba esa parte de la casa, creando patrones de luz y sombra que danzaban en el suelo de madera. Ana Clara dejó que algunos minutos de silencio cómodo se instalaran entre ellos, sabiendo que a veces el silencio compartido es más terapéutico que 1000 palabras apresuradas, y entonces preguntó, en un tono cuidadosamente casual, como quien comenta sobre el tiempo o sobre el sabor del zumo: «Lucas, ¿puedo hacerte una pregunta? Si no quieres responder, está bien, no hay ningún problema. Podemos cambiar de tema y hablar de cualquier otra cosa». El niño la miró, su cuerpo poniéndose ligeramente tenso, pero había suficiente confianza allí para que él no cerrara completamente las puertas. «Sí», dijo, sujetando el vaso con más fuerza. «Ese pasillo, en el segundo piso, cerca de la habitación que siempre está cerrada con llave con la puerta de madera oscura. ¿Qué hay allí que te da tanto miedo? ¿Por qué no te gusta pasar por allí?» Lucas se quedó en silencio por un largo tiempo que pareció estirarse infinitamente, los ojos fijos en el vaso de zumo, observando las pequeñas partículas de pulpa que flotaban en el líquido anaranjado. Ana Clara no lo apresuró, no insistió, no llenó el silencio con palabras vacías. Solo esperó, respirando despacio, dejando que el niño llegara a la respuesta a su propio tiempo. Finalmente, después de lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos, Lucas murmuró, tan bajo que ella casi no consiguió oírlo, aun estando sentada justo a su lado: «Es donde mamá lloraba. A veces muy fuerte, a veces solo haciendo ese ruidito bajito, ¿sabes? Como si estuviera intentando no hacer ruido, pero no consiguiera contenerse bien». Ana Clara sintió que el corazón se le oprimía en el pecho, un dolor empático profundo, pero mantuvo el rostro sereno y acogedor, sin demostrar shock o pena exagerada. «¿La recuerdas llorando allí?», preguntó suavemente. Lucas asintió con la cabeza, aún sin levantar los ojos del vaso que sostenía como si fuera un ancla. Ella se ponía muy triste en aquellos días. Se quedaba allí sola, sentada en el suelo apoyada en la pared. Yo veía por la rendija de la puerta cuando no cerraba bien. Yo no sabía cómo ayudar. No sabía qué hacer para que dejara de estar triste. Ana Clara extendió la mano despacio, sin tocar, solo ofreciéndola. Lucas miró la mano, dudó, y entonces puso la suya sobre la de ella. Pequeña, caliente, temblorosa. «Eras muy pequeño, Lucas, no era tu responsabilidad ayudar. Los niños no tienen que cuidar de los adultos. Los adultos son quienes tienen que cuidar de los niños».
El niño levantó los ojos, y había una pregunta silenciosa allí, una duda que él cargaba desde hacía tanto tiempo. Pero ¿y si yo hubiera hecho algo? ¿Y si hubiera sido un niño mejor? Ana Clara apretó suavemente su mano. No es así como funciona, mi querido. Lo que le pasó a tu madre no fue culpa tuya. Nunca, nunca lo fue. A veces las cosas malas suceden y no podemos impedirlas, por mucho que queramos. Lucas tragó saliva luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Las echo de menos. Sé que sí. Y puedes sentirlo, es parte de ello. Sentir nostalgia no es malo, es solo difícil. Lucas finalmente dejó que las lágrimas rodaran, silenciosas por su rostro. Ana Clara no intentó secarlas, no intentó apresurar el proceso. Solo se quedó allí, sujetando la mano del niño, dejando que él sintiera lo que necesitaba sentir. Fue doña Celia quien los encontró así, minutos después, cuando fue a llamarlos para la cena. La ama de llaves se detuvo en la puerta, emocionada, y decidió regresar después, pero alguien más había presenciado aquella escena. Marcelo, por la cámara, instalada en el porche, lo vio todo. Vio a su hijo abrirse de una forma que nunca lo había hecho con él. Vio las lágrimas que Lucas escondía tan bien finalmente encontrar su camino. Y vio a Ana Clara ofrecer exactamente lo que el niño necesitaba. Presencia sin juicio, escucha sin corrección, acogida sin prisa. Aquella noche, Marcelo no consiguió dormir. Se quedó dando vueltas en la cama de la habitación de invitados, los pensamientos acelerados, el corazón pesado. Alrededor de las 2 de la mañana desistió de intentarlo. Se levantó y bajó hasta la cocina para beber agua. Pasar por el pasillo vio luz encendida debajo de la puerta de la habitación de Lucas. Se acercó y escuchó. El niño estaba llorando bajito, un llanto ahogado contra la almohada. Marcelo se quedó parado allí, la mano en el pomo, paralizado. ¿Debería entrar? ¿Debería ofrecer consuelo? ¿Pero qué diría? ¿Cómo abrazaría a un hijo que él mismo había alejado durante 2 años? La vergüenza lo inmovilizaba. Entonces oyó pasos. Ana Clara subía las escaleras, vistiendo una bata sencilla, el cabello suelto. Ella lo vio parado allí y comprendió la situación inmediatamente. Con un gesto gentil, indicó que él podía quedarse. Pero Marcelo negó con la cabeza y se apartó, volviendo a su propia habitación. Por la rendija de la puerta, observó a Ana Clara entrar en la habitación de Lucas. Ella no encendió la luz, solo se sentó en el borde de la cama y comenzó a hacer lo que Livia hacía, guiar la respiración del niño con voz suave. Inspira hondo, Lucas. Deja que el aire llene todo el pecho. Ahora exhala despacio, muy despacio, como si estuvieras soplando una vela muy de lejos. Lucas obedeció, sollozando entre las respiraciones. Ana Clara continuó paciente, repitiendo el ciclo hasta que la respiración del niño se calmó y el llanto cesó. «¿Estás seguro?», murmuró ella. «Está bien sentir lo que estás sintiendo». «Estoy aquí». Marcelo cerró la puerta de su propia habitación y se sentó en la cama, la cabeza entre las manos. La escena que acababa de presenciar debería haberlo aliviado. Debería haberlo hecho sentir agradecido por tener a alguien tan competente cuidando de su hijo. Pero todo lo que sentía era una mezcla tóxica de celos, inadecuación y miedo. Miedo de que Ana Clara estuviera reemplazando no solo el papel que él debería ejercer, sino también, de alguna forma incomprensible, el papel que Livia había dejado vacante. Y fue en ese momento, en aquella madrugada solitaria y oscura, cuando Marcelo tomó una decisión que cambiaría todo. Él necesitaba saber más, necesitaba entender quién era realmente Ana Clara Méndez, de dónde venía, qué la motivaba. Necesitaba pruebas, respuestas, algo concreto que explicara aquella conexión imposible que ella había creado con Lucas. No era racional, él lo sabía, pero la racionalidad, su vieja compañera en todos los negocios y decisiones de la vida, había sido abandonada en el momento en que vio a su hijo llorando en los brazos de otra persona. A la mañana siguiente, justo después de que Ana Clara llegara y asumiera el cuidado de Lucas para el día,
Llevando al niño a desayunar antes de ir a la escuela, Marcelo llamó a un investigador privado que había utilizado años atrás, aún al inicio de su carrera, para verificar antecedentes de empleados clave de su empresa y de potenciales socios de negocios antes de cerrar contratos importantes. El hombre era discreto, eficiente, caro y nunca hacía preguntas innecesarias sobre la motivación de los clientes. La conversación fue breve, directa, casi transaccional, sin rodeos ni justificaciones. «Quiero que investigue a una persona para mí», dijo Marcelo, su voz sonando fría y profesional incluso mientras sentía una punzada de culpa en el estómago. Todo. Pasado completo, historial familiar, relaciones actuales y pasadas, todos los trabajos anteriores con referencias cruzadas, movimientos financieros si es posible, todo lo que consiga encontrar, por más insignificante que parezca. Él pasó el nombre completo de Ana Clara Méndez, el número del DNI que estaba en los documentos del contrato de trabajo archivados en su carpeta de empleados, la dirección que ella había proporcionado en la ficha de registro, y colgó justo después. Se sentía sucio haciendo aquello, como si estuviera traicionando no solo la confianza de Ana Clara, sino también algún código moral invisible que él ni siquiera sabía que tenía. Era invasivo, era desleal, era una violación clara de privacidad de alguien que solo había demostrado competencia absoluta y cuidado genuino con su hijo. Pero el miedo, aquel miedo irracional y primitivo de perder el control completamente, de descubrir que había algo siniestro escondido detrás de aquella fachada de bondad, era infinitamente más fuerte que la culpa o que cualquier noción de ética. El investigador dijo que tardaría aproximadamente una semana. Marcelo estuvo de acuerdo y volvió a la rutina, pero ahora con un peso adicional sobre sus hombros. Continuó observando por las cámaras, continuó registrando cada interacción, cada palabra, cada gesto. Buscaba fallos, contradicciones, cualquier cosa que revelara intenciones ocultas. Pero Ana Clara permanecía consistente, amable, presente. Una semana después, mientras Lucas estaba en la escuela, el investigador envió un informe completo por correo electrónico. Marcelo se encerró en el despacho y abrió el archivo con las manos temblándole ligeramente. Leyó cada línea con atención obsesiva. Ana Clara Méndez, 28 años, nacida en León, interior de España. Familia sencilla, padre mecánico, madre ama de casa. Cursó pedagogía con beca completa. Se graduó con honores. Trabajó en 3 familias diferentes conforme ya estaba documentado en el currículum. Ningún proceso judicial, ninguna deuda financiera, ninguna relación sospechosa. Era, en todos los aspectos, exactamente quien decía ser. Una profesional dedicada y una persona decente. Marcelo cerró el archivo, sintiéndose idiota y aliviado al mismo tiempo. No había secretos oscuros, no había planes maquiavélicos. Ana Clara era simplemente alguien buena haciendo un buen trabajo. Pero eso no alivió la incomodidad, porque el problema nunca fue Ana Clara. El problema siempre fue él. Aquella tarde, cuando Lucas regresó de la escuela animado porque había sacado la nota máxima en una prueba de lengua, Marcelo intentó conectar. «Qué bien, hijo. ¿Estudiaste mucho?» Lucas asintió. «Ana me ayudó. Ella lee muy bien». Marcelo forzó una sonrisa. «Eso es genial. Me alegro por ti». Lucas miró a su padre como si estuviera evaluando la sinceridad de aquellas palabras, y entonces solo se encogió de hombros y fue a la cocina a buscar la merienda. Marcelo se quedó solo en el salón, mirando al vacío. Cada intento de acercamiento parecía hueco, forzado, demasiado tarde. Y quizás realmente lo fuera. Quizás había perdido a su hijo para siempre, no para Ana Clara, sino para su propia incapacidad de estar presente cuando era necesario. Pero el destino, o el azar, o simplemente la vida siguiendo su curso impredecible, estaba a punto de ofrecer a Marcelo una última oportunidad. Una noche lluviosa, una crisis y una grabación que revelaría no los secretos de Ana Clara,
sino los suyos propios. Y cuando la verdad finalmente emergiera, dolorosa e inevitable, Marcelo tendría que decidir si sería capaz de enfrentar su propio reflejo en el espejo o si seguiría huyendo hasta que no hubiera nada más a dónde correr. La lluvia comenzó a caer en la tarde de un viernes de julio, fina y persistente al principio, transformándose gradualmente en una tormenta que sacudía las ventanas de la mansión y hacía que las ramas del jacarandá golpearan contra el cristal con fuerza rítmica e inquietante. El cielo de Madrid estaba cargado de nubes oscuras que parecían pesar sobre toda la ciudad, y el viento frío que venía del sur traía consigo aquella humedad penetrante característica del invierno madrileño. Lucas estaba más callado de lo normal aquella tarde, como si consiguiera sentir la aproximación de algo invisible, algún cambio en el aire que solo los niños y los animales consiguen percibir antes que los adultos. Se quedó en el salón con Ana Clara, dibujando en silencio mientras ella leía un libro a su lado, manteniendo aquella presencia tranquila y constante que el niño había aprendido a valorar. Doña Celia preparó una cena ligera, sopa de verduras y pan italiano, perfecto para un día frío y lluvioso. Lucas comió despacio, más interesado en observar la tormenta por la ventana panorámica del comedor que en alimentarse propiamente. Marcelo cenó con ellos, pero como siempre, en silencio, respondiendo con monosílabos, cuando su hijo intentaba entablar conversación sobre un dibujo que había hecho en la escuela. Ana Clara ya se había ido, como hacía todas las noches alrededor de las 7, dejando a Lucas bajo los cuidados de su padre y de doña Celia. Después de la cena, Marcelo ayudó a Lucas a cepillarse los dientes, un raro momento de interacción física entre padre e hijo que ocurría de forma mecánica, sin intercambios afectivos reales. El niño se puso el pijama de franela azul con estampados de cohetes espaciales, se despidió de doña Celia, que estaba terminando de organizar la cocina, y fue a su habitación. Marcelo lo acompañó hasta la puerta, murmuró un buenas noches, hijo, que duermas bien, y regresó al despacho, donde tenía informes pendientes para revisar antes de la semana siguiente. Alrededor de las 9 de la noche, la tormenta se intensificó dramáticamente. Rayos iluminaban el cielo en destellos blancos y azulados que transformaban momentáneamente la noche en día, seguidos por truenos que hacían vibrar la sólida estructura de la mansión en sus cimientos. El viento aullaba entre los árboles del jardín como una criatura herida, arrancando hojas y ramas más pequeñas, esparciéndolas por el césped empapado. Doña Celia, que dormía en una pequeña habitación en la planta baja cerca de la lavandería, se despertó sobresaltada con un trueno particularmente fuerte que pareció partir el cielo por la mitad. Se levantó, se puso la bata gruesa de algodón y decidió verificar si Lucas estaba bien, sabiendo que el niño siempre había tenido miedo a las tormentas desde muy pequeño. Al subir las escaleras al segundo piso, pisando despacio los escalones de mármol para no hacer ruido, doña Celia notó que la puerta de la habitación de Lucas estaba entreabierta y la luz completamente apagada. Se acercó despacio y espió por la rendija. La cama estaba vacía, la manta tirada a un lado de cualquier manera, como si alguien hubiera salido con prisa o en estado de confusión. El corazón de la ama de llaves se le oprimió fuerte en el pecho. «¿Lucas?», llamó en voz baja, entrando en la habitación y encendiendo la lámpara de nave espacial que iluminaba la mesita de noche. Nada. El baño privado también estaba vacío, el grifo goteando ligeramente. Comenzando a preocuparse de verdad, sintiendo el miedo subir por la garganta, doña Celia salió al pasillo oscuro y fue cuando vio la escena que la hizo congelarse. Al final del pasillo del segundo piso, el mismo pasillo que Lucas evitaba a toda costa desde que conseguía recordarlo, una pequeña silueta estaba parada frente a la puerta de la antigua habitación principal, aquella que Marcelo había mandado cerrar con llave 2 años atrás y nunca más había abierto. Lucas estaba descalzo, vistiendo solo el pijama de franela que parecía demasiado grande en su cuerpo delgado, el cuerpo completamente inmóvil, rígido como una estatua de mármol. Doña Celia se acercó despacio, el corazón latiéndole acelerado, sin hacer ruido,
y percibió con un shock que los ojos del niño estaban vidriosos, completamente abiertos, pero sin ver realmente lo que tenía delante. Estaba sonámbulo. «Lucas, querido», doña Celia murmuró con suavidad, pero no osó tocarlo. Había leído en algún lugar, quizás en una revista de salud, que no se debe despertar a personas sonámbulas de forma brusca porque puede causar problemas serios. El niño no reaccionó a sus palabras. Solo estiró la mano lentamente, con movimientos mecánicos y precisos, y tocó el pomo frío de la puerta cerrada con llave. Sus labios se movieron entonces, susurrando palabras que la ama de llaves apenas conseguía oír por encima del ruido de la tormenta de fuera. «Mamá», murmuró, la voz infantil cargada de una tristeza tan profunda que partía el corazón. «Mamá, no llores. Estoy aquí contigo. Por favor, no llores más. Voy a ser un niño bueno, lo prometo». Doña Celia sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente, cálidas e incontrolables. Estaba a punto de llamar a Marcelo, ya girándose para bajar las escaleras corriendo, cuando un trueno estruendoso explotó desde fuera, tan cerca y tan violento, que pareció que había caído exactamente allí en el jardín delantero. La mansión entera tembló. Las luces parpadearon 1, 2, 3 veces antes de volver, y Lucas, aún en estado sonámbulo, dio un salto hacia atrás asustado por el ruido súbito. Fue en ese momento cuando sus ojos se abrieron de verdad, parpadeando rápidamente, despertando de forma abrupta y completamente desorientada. Miró a su alrededor con confusión creciente, sin entender dónde estaba, cómo había llegado allí, por qué estaba descalzo en el pasillo frío. Cuando finalmente percibió que estaba en el pasillo que tanto temía, frente a aquella puerta específica que cargaba tantos recuerdos dolorosos, el pánico se apoderó de su pequeño cuerpo de forma abrumadora. La respiración de Lucas se aceleró instantáneamente, volviéndose corta, superficial, desesperada. El pecho del niño subía y bajaba demasiado rápido, como un pajarito asustado, los ojos muy abiertos con terror puro, las manos comenzando a temblar violentamente a lo largo del cuerpo. Era un ataque de pánico en plena manifestación, clásico y devastador. Doña Celia intentó acercarse con las manos extendidas, intentó alcanzarlo, pero Lucas retrocedió instintivamente, apoyando la espalda en la pared fría, deslizándose lentamente hasta quedarse agachado en el suelo de tarima, los brazos delgados envolviendo sus propias piernas temblorosas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un movimiento repetitivo de autoprotección. «No consigo respirar», sollozó entre los intentos fallidos de tomar aire. «No consigo, doña Celia. Está todo apretado aquí dentro. Está todo apretado y no consigo que pare». La ama de llaves no sabía qué hacer. Se sentía completamente impotente ante aquella situación que escapaba a su conocimiento práctico. Intentó calmarlo, arrodillándose a su lado, diciendo palabras suaves que habían funcionado cuando Lucas era más pequeño, pero nada parecía penetrar el pánico que lo consumía. Fue cuando oyó pasos rápidos y decididos subiendo las escaleras apresuradamente. Ana Clara aparecía en el pasillo, aún vistiendo la misma ropa con la que había salido más temprano, vaqueros oscuros y blusa de lana verde, el cabello castaño completamente mojado por la lluvia, gotas escurriendo por su rostro, la ropa empapada pegándose al cuerpo. Estaba volviendo a casa cuando la tormenta empeoró, explicó rápidamente sin apartar los ojos de Lucas. Vi las luces de la casa parpadeando y algo me dijo que volviera para verificar si todo estaba bien. Tuve un mal presentimiento. Ana Clara se acercó despacio, con movimientos controlados y no amenazadores, agachándose en el suelo a una distancia segura de Lucas, sin invadir el espacio personal que el niño claramente necesitaba en ese momento de vulnerabilidad extrema. «Lucas», llamó ella con la voz más suave posible, casi un susurro. «Lucas, cariño, mírame. Solo mírame un segundito. ¿Está bien? No necesitas hacer nada más, solo mirar». El niño levantó los ojos vidriosos, desesperado, el rostro pequeño mojado de lágrimas y sudor, los labios temblándole.
No consigo parar, Ana. No consigo hacer que esto pare. Está todo mal. Sé que no puedes ahora, respondió ella con calma absoluta. Sé que es muy difícil, pero lo vamos a conseguir juntos, de la misma manera que ya lo conseguimos antes. ¿Confías en mí? Lucas asintió débilmente, la cabeza balanceándose en movimientos pequeños y temblorosos. Ana Clara extendió la mano derecha despacio, manteniendo la palma abierta y visible. No necesitas sujetar mi mano si no quieres. Nadie te va a obligar a nada, pero si quieres, está aquí esperándote. Lucas dudó, mirando la mano extendida como si fuera una tabla de salvación en un mar revuelto. Entonces estiró su propia mano temblorosa y agarró los dedos de ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño y asustado. «Bien, muy bien», dijo Ana Clara apretando de vuelta con firmeza reconfortante. «Ahora vamos a respirar juntos, de la manera en que ya lo hicimos otras veces. No intentes respirar hondo todavía, ¿vale? Eso puede empeorar. Solo suelta el aire que tienes en los pulmones. Suéltalo todo. Sopla como si estuvieras apagando un montón de velitas de cumpleaños, un pastel bien grande». Lucas obedeció con dificultad, soplando de forma entrecortada, irregular. «Eso es, perfecto». «Muy bien. Ahora espera un poquito. No hagas nada. Solo espera. Deja que el aire entre solo, muy despacio. No tires, no fuerces, solo deja que suceda naturalmente». Ana Clara repitió el proceso una y otra vez, su voz calma y firme funcionando como un ancla emocional en medio de la tormenta que ocurría dentro y fuera de la casa. Gradualmente, minuto a minuto, con una paciencia infinita, la respiración de Lucas comenzó a desacelerarse, el ritmo frenético comenzó a disminuir, el pánico comenzó a soltar sus garras crueles. Cuando finalmente consiguió respirar casi normalmente, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo más natural, el niño se desmoronó en sollozos profundos, todas las emociones reprimidas durante años finalmente encontrando salida. Ana Clara lo atrajo suavemente a un abrazo protector y Lucas se aferró a ella con desesperación, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Lo que nadie allí sabía era que Marcelo había observado absolutamente todo desde el principio. Él estaba en el despacho revisando hojas de cálculo de inversiones cuando oyó el ruido inusual en el piso de arriba. Cogió el móvil instintivamente y abrió la aplicación de las cámaras de seguridad. Vio a doña Celia encontrando a Lucas en el pasillo. Vio el momento exacto en que el niño despertó del sonambulismo. Vio la crisis de pánico instalándose de forma brutal. Vio a Ana Clara llegando empapada y con una competencia que parecía casi sobrenatural, haciendo exactamente lo que era necesario, ni más ni menos. Marcelo lo vio todo con el corazón acelerado, latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos, apretando el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos y doloridos. Debería haber subido corriendo. Debería haber sido él quien consolara a su hijo en crisis. Debería haber sido él quien ofreciera el abrazo, la seguridad, el amor. Pero estaba paralizado en la silla del despacho, completamente incapaz de moverse, atrapado en su propia inadecuación emocional. Después de que Lucas finalmente se calmara, el cuerpo, pequeño aún temblándole ligeramente con los resquicios de la crisis, Ana Clara lo ayudó a levantarse con cuidado. «Vamos a llevarte a tu habitación, ¿está bien? Necesitas descansar ahora. Fuiste muy valiente». El niño asintió, completamente exhausto, y se dejó guiar por los hombros delgados. Doña Celia siguió detrás en silencio, aún visiblemente afectada por lo que había presenciado, limpiándose las propias lágrimas con el dorso de la mano. Una vez en la habitación de Lucas, Ana Clara lo ayudó a acostarse en la cama. Le acomodó la almohada, lo cubrió con la suave manta de astronautas y se sentó, en el borde del colchón. «¿Quieres que me quede aquí hasta que te duermas de verdad?» Lucas sujetó la mano de ella con fuerza, los dedos pequeños entrelazados en los suyos. «Quédate, por favor. No te vayas aún». Ella asintió con ternura. «Claro que me quedo. No me iré de aquí mientras me necesites».
Doña Celia murmuró bajito que iba a preparar un té de manzanilla para calmar los nervios de todo el mundo y salió discretamente, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. En el silencio reconfortante de la habitación, solo con la luz suave de la lámpara creando un círculo dorado y acogedor de claridad que alejaba las sombras, Lucas finalmente comenzó a hablar sobre cosas que nunca había dicho en voz alta. La recuerdo llorando en ese pasillo, murmuró, la voz embargada y débil. Ella lloraba mucho, casi todos los días. Yo no entendía por qué. Yo era muy pequeño. Ana Clara no dijo absolutamente nada, no intentó llenar el silencio con palabras vacías, solo continuó sujetando su mano con firmeza, dejando que el niño encontrara sus propias palabras a su propio ritmo, a su propio tiempo. Ella le pidió a mi padre que no se fuera ese día. Fue un día de semana, creo que un miércoles o un jueves. Ella le pidió que se quedara con ella en casa, dijo que se sentía muy mal, muy triste, que necesitaba compañía, pero él dijo que tenía una reunión importante, que no podía faltar de ninguna manera, que iba a perder mucho dinero si no iba. Ella suplicó, Ana. Ella estaba llorando y suplicando de rodillas, y él se fue de todos modos. Ana Clara sintió que la garganta se le apretaba con el dolor de aquella revelación, pero mantuvo el rostro sereno y acogedor. ¿Y qué pasó después, Lucas? ¿Lo recuerdas? El niño tragó saliva, luchando contra las lágrimas que ya le escurrían por el rostro. Ella se quedó allí en el pasillo, sentada en el suelo, apoyada en la pared, llorando bajito. Yo no sabía qué hacer. Yo era muy pequeño para ayudar. Intenté darle un abrazo, pero ella solo lloraba más. Dijo que no era culpa mía, que yo no había hecho nada malo. Pero yo creí que sí. Creí que si yo fuera un niño mejor, ella no se pondría tan triste. Creí que fue mi culpa que ella se fuera. Ana Clara finalmente habló, su voz cargada de emoción contenida pero firme. Lucas, mírame bien a los ojos. El niño obedeció, girando el rostro mojado hacia ella. Lo que le pasó a tu madre no fue culpa tuya. Nunca, nunca fue culpa tuya. Eras un niño pequeño. Los niños no tienen responsabilidad sobre la tristeza de los adultos. No era tu trabajo arreglar su dolor. Era trabajo de los adultos cuidarla a ella y a ti. ¿Entiendes esto? Lucas asintió despacio, pero sus próximas palabras revelaron la profundidad del trauma. Tengo miedo de olvidarla. Tengo miedo de olvidar su rostro, su voz. Y tengo miedo también de recordar, porque cuando recuerdo duele demasiado. Entonces me quedo atrapado, Ana. No consigo ni recordar ni olvidar bien. Y ese pasillo es donde todo duele más. Es donde la siento más cerca, pero también es donde siento que la perdí para siempre. Ana Clara apretó la mano del niño. No vas a olvidar a tu madre, Lucas. Ella estará siempre contigo, en tu corazón, en tus recuerdos, en las cosas buenas que te enseñó. Y un día, cuando estés listo, conseguirás recordarla sin que duela tanto. Conseguirás estar feliz por las cosas buenas que vivieron juntos. Pero eso tiene su momento, y no necesitas tener ninguna prisa. El niño finalmente cerró los ojos, exhausto de tanto llorar, de tanto sentir, de tanto cargar solo un peso que no debería ser suyo. En el despacho, Marcelo continuaba observando por la cámara instalada en la habitación de Lucas. Pero nada, absolutamente nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Lucas, ya casi dormido, murmuró una última cosa, su voz tan baja que Ana Clara necesitó inclinarse para entender. Mi padre no volvió ese día. Mamá esperó y esperó. Ella lo llamó llorando pidiéndole que volviera. Yo lo oí desde mi cama, pero él dijo que estaba ocupado. Cuando él volvió por la noche, ella ya se había ido al hospital, y ella nunca más volvió. Creo que él nunca se perdonó por eso, y creo que él está enfadado conmigo por recordarle eso todos los días. Las palabras golpearon a Marcelo como un puñetazo devastador en el estómago, quitándole todo el aire de sus pulmones. Él soltó el móvil, que cayó al suelo del despacho con un golpe sordo, y se llevó las manos al rostro, finalmente permitiendo que las
Lágrimas que él había reprimido durante 2 años enteros, finalmente cayeran. Lucas tenía razón. Estaba completamente en lo cierto. Aquel día, Livia lo había llamado en medio de una reunión importante sobre adquisición de acciones, suplicándole que volviera a casa diciendo que se sentía muy mal, muy extraña, muy asustada. Y él, enfocado en los números, en los gráficos, en la posibilidad de lucro, había dicho que volvería pronto, que solo aguantara un poco más. Cuando finalmente llegó a casa 7 horas después, encontró a doña Celia desesperada y a Livia ya de camino al hospital en una ambulancia. Ella nunca más volvió de aquel hospital. Durante 2 años Marcelo había huido de esa verdad. Había enterrado la culpa tan hondo que casi conseguía fingir que no existía. Pero ella estaba allí. Siempre lo estuvo. Y peor aún, él había proyectado toda esa culpa sobre el hijo inocente, manteniendo distancia emocional, porque mirar a Lucas era mirar su propio fracaso como marido, como compañero, como ser humano. La grabación que él creía que revelaría secretos de Ana Clara, en realidad había revelado sus propios secretos. No había manipulación de la niñera. No había peligro externo. Había solo un padre que había fallado cuando más era necesario y que ahora estaba fallando nuevamente al no conseguir estar presente para el hijo que más lo necesitaba. Marcelo se levantó de la silla, se limpió el rostro con las manos temblorosas y salió del despacho. Subió las escaleras despacio, cada escalón pareciendo pesar 1 tonelada. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Lucas, se detuvo, respiró hondo y llamó suavemente. Ana Clara abrió, sorprendida al verlo allí. Lucas ya estaba dormido, la respiración finalmente tranquila. ¿Puedo pasar?, preguntó Marcelo, la voz ronca. Ana Clara asintió y se apartó, cediendo espacio. Marcelo se acercó a la cama, miró a su hijo dormido y entonces, por primera vez en 2 años, se arrodilló al lado de la cama y sujetó la pequeña mano de Lucas. «Perdóname, hijo», susurró, las lágrimas cayendo silenciosas. «Perdóname por no haber estado aquí. Perdóname por haberte dejado cargar solo un dolor que nunca debería ser tuyo. Perdóname por haberle fallado a tu madre y por seguir fallándote a ti. Voy a hacerlo diferente de ahora en adelante. Lo prometo». Lucas no despertó, pero sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de la mano de su padre, como si, incluso dormido, pudiera sentir que algo había cambiado. Marcelo se levantó y encontró a Ana Clara parada cerca de la ventana, observando en silencio. «Lo vi todo», admitió en voz baja. «Por las cámaras. Instalé cámaras en toda la casa porque pensé que estabas manipulando a mi hijo, que había algo mal. Pero el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo». Ana Clara no pareció sorprendida ni ofendida. Solo dijo, con aquella calma característica: «Lucas no necesita que seas perfecto, doctor Marcelo. Solo necesita que estés presente. Necesita saber que lo amas, que lo estás intentando, que no lo vas a abandonar de nuevo. Es solo eso». Marcelo asintió, incapaz de hablar. Ana Clara caminó hasta la puerta, pero antes de salir, se giró. «Si necesitas ayuda para aprender a conectar con él, yo puedo enseñarte algunas cosas. Pero necesitas querer. Necesitas realmente querer cambiar. Él se lo merece, y tú también mereces tener a tu hijo de vuelta». Ella salió, dejando a Marcelo solo en la habitación con Lucas. Él se sentó en la silla al lado de la cama y se quedó allí toda la noche, solo observando a su hijo dormir, prometiéndose a sí mismo que cuando amaneciera sería un hombre diferente. A la mañana siguiente, cuando Lucas se despertó, lo primero que vio fue a su padre sentado al lado de la cama, con ojeras profundas, pero con una mirada diferente en los ojos. «Papá», murmuró el niño confuso, «¿te quedaste aquí toda la noche?» Marcelo asintió. «Me quedé, hijo, y si me dejas, estaré aquí siempre que me necesites». Lucas lo miró por un largo momento, evaluando la sinceridad de aquellas palabras. Entonces, tímidamente, extendió la mano. Marcelo la sujetó, y por primera vez en años,
Padre e hijo lloraron juntos. En los días que siguieron a aquella noche transformadora, Marcelo comenzó un viaje que sabía que sería largo, difícil y en muchos momentos doloroso. No había atajos para reparar años de distancia emocional. No había fórmulas mágicas o estrategias de negocio que pudieran ser aplicadas al corazón de un niño herido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcelo estaba dispuesto a intentar de verdad, a exponerse, a fallar y a intentarlo de nuevo, cuantas veces fueran necesarias. Pidió disculpas formales a Ana Clara una mañana de sábado, llamándola para una conversación en el salón, mientras Lucas jugaba en el jardín con doña Celia. Reconoció que había invadido su privacidad de forma injustificable, que había proyectado en ella miedos e inseguridades que eran solo suyos, que había dudado de sus intenciones cuando ella solo había demostrado competencia, cuidado y amor genuino por el niño. Ana Clara escuchó todo en silencio, sus ojos verdes calmados y comprensivos, y cuando él terminó, ella simplemente dijo que aceptaba las disculpas, pero dejó claro con amabilidad pero firmeza que lo más importante ahora no era el pasado que no podía ser cambiado, sino el futuro que aún podía ser construido ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, día a día. Marcelo comenzó a participar activamente en la vida de Lucas de formas que antes parecían imposibles o innecesarias. Ayudaba con la tarea todas las tardes, no solo supervisando de lejos con miradas distraídas mientras pensaba en informes e inversiones, sino realmente sentándose al lado de su hijo, cogiendo el lápiz, explicando los ejercicios de matemáticas con una paciencia que ni sabía que tenía, celebrando cada acierto